Bienvenidos a todos. Bueno, empezamos. ¿Qué pasa cuando hablamos de la parte de nuestras competencias? Si bien es cierto, cuando nos encontramos en la búsqueda de un empleo, ofrecemos nuestros servicios en el mercado laboral, ¿cierto? Es como un vendedor que oferta sus productos o servicios al mercado. Yo quisiera que ustedes me puedan comentar un poquito por el chat qué características creen ustedes que debe tener un buen vendedor. A ver, cuéntenme un poquito por el chat. ¿Qué características creen ustedes que debe tener un buen vendedor para que haga la venta de este producto? Piensen. ¿Qué características creen ustedes que debe tener un buen vendedor? Excelente. Por acá tenemos la primera respuesta. Ley amable. David tiene que ser persuasivo. Por acá nos comenta Emily, tiene que ser amable con sus clientes. Claro que sí, ¿no? Saber hablar bien de su producto. Y para que sepamos hablar bien de nuestro producto, tenemos que conocer nuestro producto. Claro que sí, excelente. Arley. Sophie, tiene que tener una comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que tú dices, las cosas que tú expresas, los digas en el mismo sentido que los quieres brindar sin herir, sin menospreciar también la valía de la otra persona, ¿no? Tu comunicación asertiva, que se entienda, que se comprenda. Ponemos en medio comunicación asertiva, las partes externas, comunicación agresiva y pasiva, ¿no? Excelente, excelente, Sofi. Tiene que ser alegre, nos comenta milagros, tiene que saber vender, nos dice Pedro, qué importante, ¿no? Claro que sí, no tiene que tener poder de convencimiento, ¿no? El saber vender. Tiene que ser creativo, nos dice Sayuri, por supuesto, la parte de la creatividad y la innovación es pilar en los vendedores en realidad. Tiene que ser respetuoso, nos comentan Amabel, tiene que saber persuadir Williams, confianza en sí mismo, nos dice Mary, qué importante es lo que nos comentas Mary. Si no aprendemos a conocernos, pues no vamos a tener confianza en nosotros mismos. Y por ende, pues vamos a estar como que con dudas, no vamos a comunicar de manera incorrecta, no vamos a saber vender nuestro producto, nos vamos a poner nerviosos, etcétera. ¿Cierto? Excelente. Tiene que ser convincente y coherente, nos dice Jennifer. Así es, claro que sí. Tiene que ser paciente, por supuesto, también, ¿no? Conocer bien su producto, nos comenta Ley, tiene que ser sociable, respetuoso, convincente, nos dice Jesús, Zenaida, amable, sociable y alegre, ¿no? Tiene que conocer el mercado donde venderá, así es importante, Giovanni. Pero todo tiene que conocer a su público objetivo también, ¿no? Saber su público realmente femenino, es un público masculino, es un público infantil. ¿Para dónde vamos a conocer este tipo de productos si no lo voy a empezar a ofrecer? ¿Cierto? Tiene que ser proactivo, por supuesto, ¿no? Cordial también, por el convencimiento, confiable, no enseñaré, conocer bien su producto, Wilmer. Debería tener empatía, nos dice Luis, y también transparencia, ¿no? Ponerte en el lugar de otra persona que también está buscando ese tipo de producto, por ejemplo, entender un poquito más sus motivos, de repente, para que podamos comprender de manera idónea, ¿no? Tiene que saber comunicarse, nos dice María. Muchas veces pensamos que nos comunicamos coherentemente, ¿no? Que a veces incluso decimos que, a ver, como no tenemos ningún tipo de dificultad auditiva posiblemente, empezamos a comunicarnos de manera efectiva. Y no es así, ¿no? No quiere decir que porque definitivamente no tengamos ningún tipo de limitación, pues nos estemos comunicando de manera correcta. Tenemos que ver mucho y enfocarnos mucho en la forma del mensaje que tú estás brindando, ¿no? Tiene que ser paciente, me dice Hilmer, expresivo, mostrar interés por la necesidad del Bueno, comprador, ay, ¿por qué no así está el es, link ¿no? de cómo se Arley. explica esto? Diego, tú no quieres nada mío. ¿Qué más? Tiene que tener convicción sobre los beneficios del producto, comunicativo y activo. Excelente. Emily, vender su producto con una introducción que atraiga a sus clientes. Así es, ¿cierto? Acá hacemos énfasis mucho en la parte de la creatividad, ¿no? La innovación que tú puedes tener incluso para la venta de tu producto. No tener miedo al fracaso, qué importante, milagros. Sobre todo también, pues, tener esa tolerancia, ¿no? ¿Qué tal si te llega un cliente un poco complicado? ¿Cómo realmente vendemos algún producto si estamos de repente con la cara renegando, ¿no? La persona o empieza o ha tenido un mal día y nos empieza a decir muchas cosas. Tenemos que tener mucha tolerancia. ¿Qué más? Debemos de conocer a nuestros clientes, enlazar, claro que sí. Tiene que saber escuchar, perfecto, practicar una escucha activa, comprender, entender el mensaje en el mismo sentido que está brindando, ¿no? Motivación y una actitud positiva, creo que sí, sobre todo la actitud, ¿no? Que define incluso la actitud la parte de una competencia. Facilitar sobre todo el proceso de la venta, excelente, ¿no? Y con esto llegamos, pues, ¿a qué? A una buena comunicación, ¿cierto? Excelente, chicos, muchas gracias en realidad por tu participación. Ni debe ser optimista, sobre todo perseverante en lo que hace. Así es, y así como me lo han mencionado,
Pues un vendedor tiene que saber comunicar y relacionarse. Se plantea objetivos, se plantea estrategias también, ¿no? Tiene que conocer las necesidades del mercado, o sea, conocer a los clientes. Y sobre todo, pues tiene que conocer su producto. Catherine, ¿por qué me hablas de un vendedor si nosotros somos buscadores de empleo, buscadores de prácticas? ¿Cómo es que se relacionan estas características del vendedor con nosotros que somos buscadores de empleo? ¿Habrá algún tipo de relación? Por supuesto que sí. Un buscador de empleo, chicos, tiene que saber comunicar y relacionarse. ¿Con quién? Con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, incluso en la misma entrevista laboral, tú tienes que saber cómo te estás comunicando. ¿Qué es lo que estás respondiendo? ¿Cierto? Muchas veces, a ver, damos respuestas un poco tan aprendidas ya un poco de memoria, que al final no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo, o no respondemos lo que realmente nos está preguntando la empresa, nos vamos por los lados, nos vamos por la tangente, ¿cierto? Y definitivamente esto haría de que no te puedas comunicar de manera coherente. ¿Qué más? Se plantea objetivos y estrategias también. Debe de plantearse el tipo de trabajo y debe de saber qué tipo de trabajo estás buscando. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la experiencia. No solamente esto, sino tienes experiencia, de acuerdo a tus conocimientos. ¿Qué más? De acuerdo a tus habilidades, a tus competencias, ¿no? A las cosas en las cuales tú eres buena y te consideras buena. ¿Ok? Debe de conocer las necesidades del mercado también. O sea, debe de conocer a sus clientes. Y es que debemos de saber el tipo de empleo que estamos buscando, cuáles son las necesidades del mercado laboral. Si yo soy el buscador de empleo, ¿quiénes serán mis clientes? Las empresas, ¿cierto? Debo de conocer un poquito más sobre la empresa a la cual yo estoy postulando, a qué se dedica, cuál es su trayectoria laboral, dónde se encuentran ubicados. Por ejemplo, busquémonos en redes sociales, en LinkedIn, de repente en noticias, en Google, para que nos demos cuenta un poco de la reputación que tiene la empresa. Y sobre todas las cosas, debemos de conocer nuestro producto. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo realmente al mercado laboral? Y al conocer nuestro producto, chicos, estamos hablando de este autoconocimiento que nosotros deberíamos de tener. Por ejemplo, acá hacemos énfasis de dos aspectos sumamente importantes, que vienen a ser uno, las fortalezas y otro, la parte de tus debilidades. Muchas veces suena un poco como que irónico que no solamente nosotros estemos 24 horas al día, los 7 días de la semana y realmente no nos aprendemos a conocer bien. Yo quisiera que les lanzo otra pregunta y quisiera que ustedes me puedan contestar en razón a números del 1 al 100%, ¿cuánto se conocen ustedes? ¿Cuánto te conoces tú del 1 al 100%? A ver, te doy bien. ¿Cuánto te conoces? ¿Alguna vez nos hemos hecho esta pregunta? ¿Cuánto nos conocemos del 1 al 100%? A ver, Arley, excelente, 60%. Gonzalo, 60% también. Giovanni nos dice que un 80%. Inés, por ahí estamos un 90%. Pedro, un 99.99%, exacto. Tina, un 70%. Emily nos dice un 70% también. Esteban, un 80%. Williams, por ahí lanzas un 70%, ¿no? Edlita, un 70% también. Sophie, un 60%. Diego, sí, un 60%. Alex, un 60%. Ana Maribel, un 70%. Eloísa, un 70% también. Mauricio, 70%. Sayuri, 60%. Un 50% pienso yo, nos dice Luis. María Lisset, un 80%, ¿no? Luis, un 80% también. Ani, un 90%. Mary, 80%. Walter también estamos con 80%. Zenaya también 80%. Astrid, 80%. Perfecto. Gilmer, un 40%. José, 60%. Yaret, un 70%. Viriosto, un 50%. Pamela, un 70%. ¿Será, podemos realmente llegar a conocernos a un 100%? ¿Qué piensas? ¿Nos llegaremos a conocer a un 100%? Por acá Daisy me responde. A ver, a veces imagino las situaciones y pienso cómo actuar frente a eso. Entonces creo que nunca nos conoceremos al 100%. Dicen un 79.9%, Emily no. Por acá Clay no, no creo. Gilmer no. ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no nos llegaremos a conocer un 100%? ¿Qué nos falta para conocernos a un 100%? Dina, no creo. ¿Qué nos estaría faltando para llegar a conocernos este 100%? A ver qué me dicen.
razón a este conocimiento que nosotros debemos de tener, ¿cierto? Excelente, Milton, porque nunca dejamos de aprender en el transcurso de nuestra vida. Excelente. A ver, déjame ver un poco. Vamos a... Me parece que se me... Quiero que me confirmen, por favor, si me estaba escuchando bien. A ver, Sí, comenten. ¿No? Catherine, se escucha bien. ¿Sí, no? Ok, Sí, perfecto. Porque cada día, Emily, aprendemos otras cosas y cambiamos. Cada aprendizaje estamos en proceso de cambio. Excelente. Perfecto, lo voy a tener un poquito más pegado acá en el micro para que no haya ningún tipo de interferencia. A ver, Milagro, nosotros podemos decir una cifra, pero situaciones cotidianas de todos diferentes maneras de entender. Así es, ¿ustedes han escuchado hablar del FODA personal? ¿Han escuchado hablar del FODA? ¿Sí o no? Sí, Pedro, excelente. ¿Qué es el FODA? ¿Qué hablamos? ¿Qué pasa cuando hablamos del FODA? Ok, Pedro por ahí lanza fortalezas, ¿qué más? ¿Qué más nos indica el FODA? A ver, la F de fortaleza es la O. ¿La O de qué es? Oportunidades, excelente. Ok. La D, ¿de qué es la D? Debilidad. Debilidades, ¿no? Y la A, amenazas, Yaret, excelente, claro que sí, perfecto chicos, me encanta, están súper participativos y esto es muy bueno porque vamos a hacer un ejercicio práctico aquí. Bueno, como hemos escuchado hablar del FODA, vamos a identificar cuáles son estas características que nosotros deberíamos de tener para armar bien un FODA. No se trata de hacerlo por hacer, ¿ok? El FODA es un análisis importante que te va a permitir a ti conocerte un poquito más. Y es cierto que nosotros no podemos llegar a conocernos este 100%. ¿Por qué? Porque estamos en constante cambio, todos los días. Es más, ayer posiblemente te conocías menos de lo que te conoces hoy en día. Antes de pandemia te conocías menos de lo que te conoces hoy en día también. La pandemia nos ha ayudado a tener la adaptación, la flexibilidad, ¿no? Así a la mala hemos tenido que adaptarnos. Esto es una competencia que lo tenemos a nivel mundial. Entonces, constantemente estamos en proceso de cambio, de aprendizaje. Por ende, no vamos a llegar a conocernos este 100%, ¿no? Por eso por ahí me comentaban también 99.99%. Vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Muchas veces podemos estar en el 30% en vez de este 99%, ¿no? Esto lo identificamos con este análisis FODA. Este análisis FODA no solamente se usa cuando nos encontramos en la búsqueda de un empleo, sino se debe de utilizar en todo momento. Y sobre todo cuando crees tú que la situación nos está yendo un poquito mejor, ¿no? Cuando estás como que de un mejor ánimo, etcétera. Porque imagínate que empiezas a desarrollar tu análisis FODA cuando las cosas no nos van bien, ¿no? ¿Con qué ganas, no? ¿Con qué ánimo, con qué emoción lo estás haciendo, no? Entonces, es importante que este análisis FODA podamos identificarlo en los 4 aspectos que tiene el análisis. Entonces, para eso les pido que si ustedes tienen una hojita a la mano, de repente una agenda, un blog de notas, etcétera, lo puedan sacar para que podamos dibujar estos cuadrantes y cada uno de ellos en la parte superior colocan, ¿no? La F de fortalezas o de oportunidades, la de debilidades y la de amenazas abajo. Catherine, yo me encuentro desde mi laptop o desde mi computador. No te preocupes, puedes ingresar al Word, ¿no? También lo divides en 4 cuadrantes y colocamos. Catherine, yo estoy desde mi celular, no te preocupes tampoco, ¿no? Entras a mensaje de texto o de repente al WhatsApp, por ahí, le quieres enviar a alguien para que también complemente su FODA, podamos separarlo, ¿no? Por los espacios y listo. La idea es que lo podamos hacer y trabajar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a ir comentando cada una de estas características en qué consiste y ustedes me van a ir comentando también. Chicos, por favor, les agradecería que podamos tener los micros en silencio para que no cause ninguna interferencia. Muchas gracias. Entonces lo que voy a hacer es yo comentarles un poco de qué trata cada característica y voy a dar ejemplos. Y ustedes también van a ir comentando de acuerdo a cuánto se van conociendo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando hablamos entonces de la parte de nuestras fortalezas? ¿Qué serán nuestras fortalezas? Las fortalezas vienen a ser estas capacidades o recursos que te van a permitir alcanzar tus objetivos y concretar tus planes. Cuando hablamos de las fortalezas estamos hablando de las cosas como que más fáciles de encontrar. Hablamos de tus virtudes, de tus aptitudes, tus habilidades, tus competencias, de las cosas en las cuales tú eres bueno, te consideras bueno, ¿cierto? ¿No? Entonces acá tenemos muchas virtudes que posiblemente cada uno de ellos va acompañando. Por ejemplo, Catherine, yo me considero una persona responsable. ¿Esto será una fortaleza? Por supuesto, claro que es una fortaleza, lo vamos identificando también. Catherine, yo me considero una persona líder. ¿Es una fortaleza? Sí, el día de un líder no es la persona que te manda, sino un líder una que te sirve de guía, de modelo para que esto se pueda cumplir en conjunto, ¿no? Utilizando también el trabajo en equipo. ¿Qué más? Catherine, yo soy una persona que aprendo rápido.
Es una fortaleza, por supuesto que es una fortaleza, ¿no? Yo domino bien ciertos temas, ¿verdad? ¿Una fortaleza? Claro que es una fortaleza. Entonces, lo vamos a llegar a identificar. Pero no solamente te vas a quedar con las características, o sea, no solamente resulta que nos podamos quedar con, ok, soy una persona líder, pero hay que identificar en qué momentos, en qué aspectos has hecho uso de esta fortaleza, de este liderazgo. Por ejemplo, Catherine, yo me considero una persona líder porque, bueno, te comento que en mi área laboral, ¿no? O mi área de estudios, ahora digamos más ligado al tema educativo, bueno, en mi área de estudios, pues lo que siempre cuando nos dejan trabajos grupales, soy la persona que se encarga un poco de retroalimentar la información que está brindando el profesor al docente, y por ende, pues hago los grupos de manera equitativa y la información también se maneja de esta forma y sirve un poco como que de ejemplo, ¿no? Para que un poco puedan seguir las demás personas y tener esta iniciativa que yo estoy presentando. Ok, o sea, complementa la fortaleza que tú estás teniendo. Soy esto porque estoy haciendo esto, ¿ok? Soy esto porque realmente he evidenciado realizando esta actividad. Va lo mismo con cada uno de ellos. Cuando la empresa te pregunta dentro de una entrevista laboral, nómbrame dos virtudes que tú tengas, no es que solamente quieras saber a simple vista cuáles son estas fortalezas que tú tienes. Soy responsable, soy organizado. Ok, pero en qué determinadas acciones has demostrado tener esta fortaleza. Y acá lo complementamos. Listo. Entonces acá van a nacer muchas cosas favorables en razón a un trabajo óptimo que tú deberías de realizar. ¿Qué pasa cuando hablamos de las oportunidades? Las oportunidades vienen a ser estas opciones que se van a ir presentando en nuestras vidas, ya sea laboral, ya sea personal, y que van a llegar a aprovecharse. Por ejemplo, ¿no? Dentro de las oportunidades podemos ver el incremento de empresas dentro del mercado laboral, la gran demanda laboral dentro de la carrera que estoy estudiando, el apoyo familiar también viene a ser una gran oportunidad, los estudios que estoy realizando ahorita, incluso el que tenemos hoy en día, después incluso con toda la pandemia, una gran oportunidad es que podamos tener el acceso a Internet, ¿no? Y que definitivamente hoy en día se nos brinde ese tipo de capacitaciones de manera virtual donde tengan acceso pues a todas las personas, donde no haya ningún tipo de limitación al respecto. ¿Qué pasa cuando hablamos de las debilidades? Chicos, las debilidades ya viene a ser como que la parte un tanto más compleja que nosotros podamos presentar, ¿no? Y estas vienen a ser estas características de la persona que le impide desarrollarse o actuar determinadamente en algunos aspectos de su vida. Por ejemplo, acá hablamos de los defectos que tú tienes, de las cosas en las cuales no eres bueno o no te consideras tan bueno, ¿ok? De tus debilidades, de tus defectos. Y muchas veces les comento que es aquí donde la gran mayoría de los postulantes falla en las preguntas en una entrevista laboral, porque te van a preguntar sobre tus defectos. Y por ahí no se trata de que busquemos defectos que la empresa quiere escuchar, eso no es real. Acá se trata de que la empresa identifique cuál es el defecto que tiene Catherine, pero cómo Catherine está haciendo para que este defecto lo convierta en una oportunidad, ¿ok? Entonces, acá debemos de identificar cuáles son los defectos reales que tú tienes. Muchas veces nosotros como servicio realizamos asesorías personalizadas todos los días. Y déjenme decirles que la gran mayoría de los usuarios a los cuales yo entrevisto cuando me pregunto sobre los defectos, la gran mayoría, al menos el 90% de ellos me responde, soy perfeccionista, soy muy responsable, ¿no? Como un defecto. Pero a ver, ¿realmente el ser perfeccionista será un defecto o será una virtud? Va a depender mucho del rubro, ¿no? Del puesto al cual nosotros estemos apuntando. Pero ¿por qué podemos decir este tipo de defectos? Porque ya son como que respuesta cliché, ¿no? Ya vienen a ser respuestas un poco más manoseadas por los mismos postulantes. Porque si tú buscas en Google cuáles son los defectos que debo responder frente a una pregunta, en una entrevista, te va a aparecer el perfeccionismo, te va a aparecer el muy responsable. Entonces, pues son respuestas que no la veíamos venir, ¿cierto? Y no quiere decir que, ok, está reconociendo los defectos que tiene. Pero que no, todo lo contrario, no estás reconociendo los defectos, las debilidades que tú tienes. Entonces, es importante, así es, es un arma de doble filo, porque imagínate que tú menciones la palabra, incluso, ¿no? Como defectos, soy una persona muy perfeccionista. Imagínate que el rubro para el cual tú estés postulando sea un rubro de consumo masivo y que de pronto en campaña, imagínate, ¿no? Si de por sí es mucha carga, en campaña se duplica o se triplica. Estás buscando tú
la perfección, pues ¿qué va a pasar? Te va a causar muchísimo retraso en la entrega de los productos que puedas hacer, por ejemplo, ¿no? Al causar la parte de perfeccionismo va a decir, ok, entonces podemos perder muchos clientes porque definitivamente se va a centrar solamente en una orden o en un cliente, en una cosa que debería de ser, ¿no? Hasta que no salga, no va a avanzar con el resto. Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a descartar, ¿sí? Entonces, es muy importante que aquí nosotros podamos identificar cuáles son estos defectos reales que tú puedas tener, ¿ok? Por ejemplo, les comento un caso que tuve hace no mucho, será unos 4 días, el día jueves aproximadamente. Llegó un usuario al Ministerio de Trabajo, el cual había participado ya, era un practicante del Ministerio que había terminado su convenio el año pasado, y bueno, y estaba ya en la búsqueda de nuevas oportunidades, ¿ok? Entonces, este era un practicante del área, un practicante de Derecho, estaba trabajando en el área de conciliaciones, ¿ok? Las prácticas profesionales, y había estado con nosotros pues más o menos un año de convenio. Entonces, siempre yo lo veía al jovencito que iba y estaba súper activo con las actividades que se podían dar en ese momento, ¿no? Como que conciliar ambas partes, llamar a la empresa, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con él? Hace más o menos unos 4 días lo vi rondando nuevamente por las instalaciones del centro de empleo y me causó mucha curiosidad porque ya era momento en que él debería estar trabajando, ¿no? Como un puesto de asistente legal que me comentó en una oportunidad ya hace un mes que él está en la búsqueda. Y mira, imagínense, no era un mes hasta el día jueves que lo vi, que hasta ahorita se encontraba en la búsqueda. Y me causó mucha curiosidad, así que le digo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué estás por acá? ¿Estás ya trabajando? ¿Dónde estás? ¿No? Porque habíamos tenido muchas buenas referencias de él. Y él me comenta que no, Catherine, me encuentro sin trabajo, es más, he postulado muchas vacantes, pero no me llama. O sea, paso el primer filtro curricular, pero en la entrevista, ay, se me está haciendo súper complicado porque no estoy pasando. Pero qué raro, a ver, vamos a hacer una simulación. Y bueno, me llevé a su sitio para hacer una simulación de entrevistas y empecé con una pregunta. Recuerdo mucho que le pregunté, nómbrame un defecto que tú tengas, ¿ok? Él me contestó, yo soy una persona muy olvidadiza. Yo les pregunto a ustedes, y haciendo énfasis como que este ejemplo en razón al taller del día de hoy, si ustedes fueran un reclutador, ¿lo seleccionan? ¿Sí o no? Coméntenme por favor, con total sinceridad, ¿no? Si es sí, porque sí, si es no, porque no. Soy muy olvidadizo. ¿Lo selecciono? Sí o no. ¿Eh? Y con esto vamos a sacar la forma exacta que deberíamos de tener para responder esta pregunta. Y Gonzalo me dice que no, ¿por qué no? Ahora depende de que haya para general. No, no sé. Ana, no, 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 ¿por qué no? Si es no, ¿por qué no? Y si es sí, ¿por qué sí? Vamos a ampliar. William dice que no. A ver, ¿por qué no lo seleccionamos? Soy muy olvidadizo, Kate. ¿Por qué no lo seleccionamos? Esto va en razón a todas las áreas, ¿no? Este efecto, ser olvidadizo, ¿por qué motivo sí te podrían seleccionar? Charlie, si es muy olvidadizo, eso puede tener complicaciones organizacionales, ¿no? Olvidar fechas de entrega, detalles de instrucciones, ¿no? No, perjudicial para la empresa, ¿cierto? Excelente ley. Gonzalo, porque dependiendo del rubro puede haber accidentes, retrasos, va de la mano con la no responsabilidad, ¿no? Excelente, Gonzalo. O sea, depende, ¿no? Porque una debilidad la puedo mejorar y convertirla como fortaleza. Entonces, de lo que me dices, ¿de qué puedo mejorar apuntando lo que me dicen para poder hacer las actividades? Excelente, José, en eso, y eso incluye. Vale. Y eso puede causar gran problema en los flujos de trabajo de toda una área. Así es, ¿no? Yo sí, en general un aspecto 2, soy responsable de contratar. Claro que sí, ¿no? Como que, ya sabemos, ok, tienes un buen perfil, pero ¿qué pasa si te olvidas de las cosas, ¿no? Más si para un puesto de como un analista legal, de repente, si estamos nuevamente para el mismo área de conciliaciones, ¿qué pasa si te olvidas de llamar a la otra parte? ¿Qué sucede, no? Hay complicaciones con nosotros mismos. Yo, no, porque ante la falta de retención podría generar un cuello de botella en los procesos de la empresa. Excelente. Ana Maribel, no le conviene a la empresa, ya que si se olvida de cosas importantes tendría problemas también, ¿no? Mary, no porque perjudicaría a la empresa. Ejemplifiquemos una situación que deba enviar un documento importante y no lo haga, traería desventajas a la empresa, ¿no? Así es un defecto como que muy, muy fuerte, ¿cierto?
No, porque el olvido causa muchos problemas que pueda llegar a un incidente o accidente, nos dice, milagros va de la mano con su poda y debería buscar estrategias para poder mejorar. Si olvida conocimientos, si tiene memoria a largo plazo, corto plazo, debe tener siempre una agenda con todo lo que tiene que realizar. Y a eso es lo que quiero llegar. Yo también me quedé como que impactada, digo, pero esto no te creo, ¿no? O sea, si estamos trabajando acá, hemos tenido buenísimas referencias tuyas, nunca hemos tenido ningún inconveniente contigo, es más, se te amplió el convenio, al inicio eran 6 meses y ahora tienes un año de prácticas que lo llegaste a culminar con éxito. ¿Qué pasó? O sea, ¿haces algo para que ese defecto no se quede con defecto? Claro que sí, Catherine. La respuesta fue de él, ¿no? Sí, yo siempre tengo a la mano una agenda, un cuaderno. Más, siempre realizo mis anotaciones. Es más, me enseñó una agenda. Aquí tengo la agenda de las actividades que tengo que hacer ahorita. Me lo mostró, es súper ordenado y organizado. Además, en mi celular me mostró su calendario. Tengo el cuadro de actividades que yo debería de tener, ¿no? Paso a paso, es más, por las horas exactas para que no se me olvide nada. Ok, pero ¿y por qué no lo dices? ¿Mm? A ver, y acá cambiamos como que la orientación. Soy una persona olvidadiza, pero siempre tengo a la mano una agenda, un cuaderno, tengo mi propio notas. Es más, en mi calendario tengo mi cronograma de actividades para mantener un orden y un control de las cosas. ¿Lo seleccionamos? Sí o no. Ya teniendo esta respuesta. Sí, es cierto, Ana. Claro que sí. Ana Maribel también, Dina, sí. ¿Por qué? Porque así como hago énfasis a la respuesta que ustedes me están diciendo, debemos de reforzar esta debilidad. No debemos quedarnos con el defecto que nosotros estamos teniendo ahorita, sino complementarlo. Ok, este es el defecto que tú tienes, pero espera, estoy haciendo esto para mejorarlo. ¿Cierto? O sea, ya así es, ¿no? Volteamos la torta completamente. El reclutador acá no va a ver, no, Catherine es una persona súper olvidadiza, sino que va a ver, es olvidadizo, pero mira, es altamente responsable, es organizado, es comprometido. Claro que lo seleccionamos. Entonces, ya es un punto a favor que tú vas a tener. Entonces, es este defecto que no pese, sino que realmente pese las oportunidades, las fortalezas que tú estás sacando en razón a este defecto que estás teniendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la cosa cambia. Así es. Es importante que todos nosotros no nos quedemos con este defecto. ¿Por qué? Porque nos estancamos, chicos. Tenemos que reforzarlo. Ok, es un defecto que tú tienes, pero se puede reforzar, se puede modificar. Puedes empezar a desarrollar habilidades nuevas que vayan en razón a este defecto, no te complique tanto. Catherine, en mi caso soy una persona muy tímida. Ok, pero mira, estoy llevando hace un par de meses talleres de habilidades sociales que me permiten mantener un control, es más, mi nivel de comunicación está siendo mucho más fluido, se me está entendiendo muchísimo mejor. O sea, me gusta, ¿cierto? Entonces ya como que le das un cambio a las cosas que tú estás diciendo en razón al defecto. Para esto, les pido que, si bien es cierto, la parte de las debilidades es un aspecto un poco más difícil, por así identificar a nosotros mismos, porque nos cuesta reconocer cuáles son los defectos que tenemos, pero para ello es importante que tú preguntes en casa, ¿no? Pregunte en casa, algún familiar, algún amigo, de repente tienes enamorado o enamorada, pero a 3 personas distintas, ¿ok? Pregúntale 3 defectos que tú tengas. Ya no vas a tener uno, vas a tener 9. Y a veces nos vamos a quedar como que, ¡ah! No sabía que ese defecto tenía. ¿Para qué? Para que lo tomes de manera muy asertiva. Ok, voy a trabajar en esto. Y vas a saber qué responder frente a una entrevista de trabajo. Muchas veces cuando yo pregunto sobre estos defectos, incluso que le pido 2, en algunas ocasiones, no, señorita, tengo solamente uno. La verdad que no tengo más. Pero tenemos infinidad de defectos. No es posible que solamente tengas uno. No es posible. Entonces, es aquí el autoconocimiento que nosotros debemos de tener. Chicos, está pasando a través del chat el enlace de asistencia para que puedan ir registrando su participación, por favor. Entonces, la parte de las debilidades es así como la tenemos que complementar, ¿ok? Hay trabajo por hacer. No es solamente dejar el defecto anotado en bandeja de plata, complementarlo. ¿Qué estás haciendo tú? El conector adelante, pero soy esto, pero estoy haciendo esto para mejorar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de las amenazas? Las amenazas vienen a ser estas situaciones que impiden que podamos desarrollarnos o desenvolvernos adecuadamente en algunos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Puede ser acá la alta competencia que podamos tener, bajos recursos económicos, la inestabilidad laboral hoy en día, más en nada post-pandemia, ¿no? Que recién las cosas se están volviendo a hacer en su punto de origen, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos
que definitivamente presentan una amenaza en que nosotros podamos seguir desenvolviéndonos de manera adecuada. Como se dan cuenta, tanto las oportunidades como las amenazas son factores externos, no dependen de ti, pero es importante que les saquemos también la oportunidad frente a cada situación negativa. La pandemia nos ha traído muchas cosas fuertes, negativas. Cada persona ha pasado por estas situaciones de duelo, de dolor, de desesperación, etc. Pero, a ver, la pandemia también nos ha traído cosas favorables. Uno de ellos es la virtualidad, por ejemplo, que podamos llegar al día de hoy a una mayor cantidad de público de cualquier región. Puedes capacitarte de manera virtual, por ejemplo, que tiene incluso también el mismo peso que si lo hicieras de manera presencial, ¿no? Nosotros dentro del portal de Empleo Perú tenemos el área del Capacítate, donde tenemos 69 capacitaciones gratuitas que nos dan al final del taller, para que ustedes puedan ir accediendo y se sientan certificados. Esto no lo teníamos ahora, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que debemos de sacarle el provecho a cada aspecto negativo que nos pueda pasar. No nos quedemos como que, ay no, que es muy malo, que de verdad no salgo. No, hay que salir. Hay que sobresalir de estas cosas negativas que nos pueden estar atravesando y sacarles oportunidades de mejora, ventajas. ¿Listo? ¿Quisiera saber hasta acá si se entiende? Coméntenme por favor. ¿Se entiende? ¿Se comprende este punto? ¿Está quedando claro? ¿Lo voy leyendo por el chat? ¿Sí? Perfecto. Vamos a pasar. Excelente. También agradezco su participación nuevamente de las personas que están tratando de registrar. Bien. ¿Qué pasa cuando hablamos de nuestras competencias? Ya teniendo en cuenta nuestro FODA personal y el cómo aprender a reconocerlos un poquito más, las competencias laborales van en razón a este autoconocimiento que nosotros podamos empezar a tener. ¿Pero qué son? Las competencias laborales vienen a ser estas capacidades que nos permiten realizar una actividad laboral de forma exitosa. ¿Qué quiere decir esto? Las competencias, chicos, son estas características de personalidad devenidas en comportamientos que resultan en un desempeño exitoso. A ver, mi audio presenta interferencia. Acá. Listo. Ahora, por ejemplo, la competencia viene a ser la demostración de la capacidad que tú tienes para hacer algo bien hecho. Y acá, si eres capaz de hacer algo, demuéstralo. Pero demuéstralo que lo sabes hacer bien hecho. Con esto complemento la respuesta que les quiero brindar. Está pasando nuevamente por el chat el enlace a asistencia. Chicos, los que falten, por ejemplo, para que una persona sea capaz de hacer algo bien, necesita de 3 elementos importantes. El primero son estos elementos cognitivos. Cuando hablamos de los elementos cognitivos, hablamos de la información, de los conocimientos, de los saberes. Si uno no sabe cómo hacer las cosas, no las va a saber hacer bien. El segundo elemento viene a ser esta parte de las habilidades, del saber hacer, de estas destrezas que tú debes de tener para manejar aquellos aparatos, aquellos instrumentos que te van a permitir a ti hacer algo bien hecho, ¿ok? Y el tercer elemento viene a ser esta parte de la actitud, la motivación, el querer hacer, estos valores, estos hábitos que se van a demostrar al momento de que tú estás haciendo ese trabajo. Entonces, si yo quiero ser capaz de hacer algo bien hecho, necesito de conocimientos e información. Necesito de habilidades y destrezas. Y necesito también de actitudes y valores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo lo primero, que vienen a ser los conocimientos teóricos? Sé cómo se hacen las cosas, pero quizás no tengo lo segundo, que viene a ser justamente estas habilidades. ¿Qué va a pasar? No voy a poder hacer bien el trabajo, porque aunque sé cómo se hace, pues no voy a saber cómo manipular estas herramientas, estos instrumentos, y por ende no voy a saber trabajar. Sé la teoría, pero no sé la práctica. Entonces no voy a poder hacer el trabajo bien hecho. ¿Cierto? Es como que si a mí me dijeran, Catherine, anda, a ver, llévanos a la Panamericana Sur. Ok, yo puedo pensar, ¿no? Ok, mira, tengo la parte de la teoría, me estoy preparando, estoy en clases de manejo, estoy en teoría recién, todavía no entro a la práctica, pero perfecto, tengo la teoría. Entonces, ¿qué puede pasar? Voy, me siento en el vehículo, teoría me dice que para prender un vehículo tengo primero que encenderlo, si es mecánico, pues el acelerador y flotarlo, ¿no? Entonces, ok, yo tengo teoría. ¿Qué va a pasar si nunca lo he practicado? Usted va a parar el carro por ahí, puede producir un accidente, no vas a medir la distancia, puedes atentar contra tu vida, contra la vida de otra persona. No lo vas a hacer. Bien, es la teoría, pero no es la práctica.
¿no? Entonces no vas a saber trabajarlo de manera correcta. ¿Qué pasa si me dijeran, Catherine? En mi caso, pues yo tengo lo segundo, que son estas habilidades, estas destrezas, sé cómo manejar estos instrumentos, pero de repente no tengo la teoría, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Tampoco vas a poder trabajarlo de manera correcta. A lo mejor echas a perder el producto mismo por no saber utilizarlo de manera correcta. Es como si nos pondremos también el mismo ejemplo, ¿no? A ver, Catherine, anda y llévanos por la Panamericana Sur y de pronto me meto por el carril derecho y quiero ir a toda velocidad. O prefiero un accidente porque no es el límite permitido, ¿no? O voy al carril izquierdo y de pronto estoy como que a 60 kilómetros por hora. Y puedo producir un accidente porque tampoco es el límite permitido. Estoy por la ciudad y de pronto me estaciono en la Berma María. Se pueden llevar un carro a la grúa, me pueden poner una papeleta porque no está permitido. No conozco las señales de tránsito. ¿Qué va a suceder? Voy a tratar de tener cuenta de mi vida, ¿cierto? Soy la práctica, el museo. Ahora, ¿qué sucede si ustedes me dijeran, Catherine, eso no pasa conmigo? A ver, yo tengo los dos primeros, tengo los conocimientos, tengo estas habilidades, tengo estas destrezas, pero ¿qué sucede si mañana te seleccionan para un puesto de prácticas y de pronto eres impuntual? De pronto eres incumplido, no tienes limpieza en el trabajo, no respetas las normas de seguridad, no respetas las normas de higiene. ¿Qué va a pasar? No estás haciendo las cosas bien hechas. Entonces, para que alguien haga las cosas bien, requiere de estos tres elementos. Entonces, estos tres elementos, chicos, son las capacidades. Las competencias son la demostración de estas capacidades. A eso iba al inicio, ¿no? Si eres capaz de hacer algo, demuéstralo. Pero demuéstralo que lo sabes hacer bien hecho. ¿Ok? Entonces, ¿por qué serán tan importantes las competencias? Chicos, las competencias profesionales o laborales son, junto con la experiencia y la formación, uno de los pilares básicos de cualquier trabajo. Y uno de los aspectos que más peso tienen en la selección de personal hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Las competencias, chicos, nos permiten identificar lo que la persona realmente sabe hacer y cómo realiza sus funciones. Es tener la capacidad de saber hacer algo y también de poderlo ejecutar de la mejor manera. ¿Y cuántas competencias existen? Acá tenemos dos tipos de competencias laborales. Vemos un poco estas competencias técnicas, que definitivamente son las que están asociadas a un oficio concreto o a alguna profesión concreta. Se trata justo básicamente de acumular estos conocimientos en el sentido de que tú puedas ser competente. Entonces acá hablamos de las competencias técnicas específicas para cada posición. Por ejemplo, ¿no? Idiomas, conocimientos de Office, ¿no? A qué nivel también presentas, algunas habilidades comerciales que puedas tener, gestión, ¿no? Cursos, capacitaciones extracurriculares que puedas presentar, ¿no? En razón a la vacante. Si dentro del puesto te pide un Excel intermedio y tú cuentas el avanzado, pues te pueden descalificar porque no cumples con estas competencias técnicas. Si de pronto en la vacante te están pidiendo que tengas la carrera terminada y estás en el último ciclo, definitivamente te descarta porque tampoco no estás cumpliendo con el tema de conocimientos, ¿cierto? Entonces son competencias técnicas específicas para cada posición. En razón a las competencias transversales, ya son aquellas que van a recoger varios aspectos genéricos, ¿ok? Como son de cada uno de los conocimientos, de las habilidades, de las destrezas y de las capacidades que cada uno de nosotros presenta. Y esto debe tener cualquier persona antes de ser incorporado al mercado laboral. Estas no se encuentran ligadas a ningún tipo de ocupación en particular, chicos. No son las que nosotros vamos acumulando en el transcurso de nuestra vida y vamos aprendiendo justamente de eso, ¿no? Hacemos referencia acá, por ejemplo, a la comunicación con los clientes, con el entorno laboral, el trabajo en equipo también, la responsabilidad, la comunicación, el liderazgo, ¿no? Estas herramientas digitales y programación, etcétera. Las competencias que tú deberías de presentar, como tus habilidades blandas. Ahora, por ejemplo, acá tenemos un listado completo de cuáles serían estas competencias en razón a este autoconocimiento que yo pueda tener, porque es muy importante el FODA para que tú aprendas a reconocer en qué eres bueno y cuál vendría a ser una competencia tuya en razón a los elementos que también deben de presentar. Ahora, algunas competencias que buscan las empresas el día de hoy, y acá les traigo las más resaltantes, y es que, chicos, hoy en día que vivimos pues en una era sumamente cambiante, hemos hablado tanto de la pandemia incluso al inicio, lo que hoy demandan las empresas no es lo mismo lo que hacían hace 10 o hace 20 años. Hoy justamente debido a la pandemia las empresas están buscando cierto perfil de empleados
y nos toca a nosotros adaptarnos a ese requerimiento si realmente queremos incorporarnos al mercado. Una de las competencias más solicitadas es la adaptación y la flexibilidad. Y es que hoy más que nunca esta capacidad de adaptarse a nuevos escenarios, a nuevos estilos de trabajo es súper valorada. Recuerden mucho que la llegada justamente del COVID nos ha enseñado que todo puede cambiar de un momento a otro. Sí, tanto organizaciones como colaboradores deben de saber responder ante estos retos. Otra competencia, y esto es una competencia, como les decía inicialmente, que todos nosotros ya la tenemos a nivel mundial, porque a la mala hemos tenido que adaptarnos. Iba a ser una semanita, imagínate cuánto se nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, algo que ya lo tenemos. La creatividad es otro, y esta siempre va a estar en la lista de las habilidades más buscadas por las empresas, pero hoy en día cobra mucho más peso justamente debido a la contingencia en la que hemos estado atravesando. La misma que obligó pues a muchas empresas a replantearse por completo procesos, a replantearse estrategias, formas de operar. La creatividad en un escenario tan cambiante, tan dinámico como el que vivimos, es sumamente valorable. Ser capaces también de generar nuevas ideas, nuevos conocimientos, ¿ok? Otra de las habilidades que debemos de tener son estas habilidades digitales, y esta es otra competencia muy valorada al día de hoy, ya que, chicos, en muchas empresas la transformación digital se ha acelerado debido justamente al confinamiento. Muchos puestos de trabajo han tenido que digitalizarse, adaptarse también a entornos virtuales. Incluso hoy en día, pues, el trabajo está surgiendo mucho efecto en las entidades públicas. Hoy en día hay muchos procesos que están 100% trabajo remoto y se van a quedar así, por ejemplo. Entonces, los candidatos incluso que manejen hoy en día herramientas y tengan estos conocimientos digitales van a tener mucho más ventaja frente a las personas que no. Por eso es importante capacitarnos constantemente, ¿no? Como les decía, en un momentito les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan ingresar al portal de empleos, pero donde vienen estos 69 cursos gratuitos. Otro aspecto importante también es la parte de liderazgo. Chicos, está pasando nuevamente la asistencia, van 130 personas registradas, nos falta un grupito más, por favor. Hay que registrarlo, nosotros vamos a pasar y compartir el material con las personas que se están registrando para que podamos tener también la información precisa y poderles estar invitando a los eventos que como ministerio estamos ofreciendo de manera virtual, ¿ok? Otro aspecto es el liderazgo. Un líder no es la persona que te manda, un líder es una persona que te guía, que te motiva para que las cosas se hagan de manera correcta. La inteligencia emocional es un aspecto que vamos a hablar también en un taller, en el próximo taller que tenemos, que es reconocer tus emociones y reconocer las emociones de las demás personas. Esta herramienta que tú deberías de tenerla siempre. Pero ¿cómo realmente aprendes a reconocer las emociones de tu vecino, de tu amigo, de tu mamá, de tu papá, de tu enamorado o enamorada, si no eres capaz de reconocer las tuyas? Primero tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿ok? En la innovación, que va a estar de la mano siempre con la creatividad, ¿no? Ser generadores de nuevas ideas. La capacidad de análisis también es una competencia clave para desarrollar estos planes de trabajo que permitan responder a los retos que hoy en día cada empresa nos va a poner enfrente. Saber qué hacer, chicos, y sobre todo cómo actuar ante situaciones adversas a fin de que puedas conseguir las metas. Esto es tener capacidad de análisis y es sumamente valorado, ¿verdad? Yo quisiera que en razón a esto podamos hacer un ejercicio así súper veloz, que es el termómetro de nuestras competencias. Quisiera que ustedes me puedan comentar 3 competencias que deberían de tener en razón a su área de estudios. ¿Cuáles son esas 3 competencias que ustedes deberían de desarrollar en su área de estudios? Por ejemplo, yo soy psicóloga. ¿Cuáles son 3 competencias que yo debería tener? 1, empatía. ¿Ok? Ponerme en el lugar de los zapatos de la otra persona, comprender, entender sus motivos sin juzgar. Otra, inteligencia emocional, reconocer mis emociones, reconocer las emociones de las demás personas. Aparte de hacer el ejercicio organizacional, también soy psicóloga clínica, entonces tengo muchos pacientes. ¿Qué más? El compromiso. ¿Tan comprometida puedo estar yo con el trabajo laboral que tengo al día de hoy en parte del Ministerio de Trabajo, pero que tan comprometida también puedo estar con mis pacientes? ¿Sí? Entonces, quisiera que ustedes me puedan comentar, 1, la carrera, 2 puntos, la competencia que ustedes deberían de tener. A ver, los voy leyendo. Su área de trabajo, la carrera, etcétera, ¿qué competencias ustedes deberían de tener? A ver. A ver. Vamos, sin miedo, chicos, sin miedo. 3 competencias, solamente 3, ¿sabes?
responsabilidad, pensamiento crítico, trabajar en equipo, transformación fundamental la red, excelente. La puntualidad, aunque siempre llega tarde a cualquier evento social. Ok. Acá tenemos una pregunta, ¿no? Respecto a las habilidades, si digamos que una persona es impuntual o lo ha sido por mucho tiempo, razón de esta respuesta que nos acaban de dar ahorita, pero que en los últimos meses se ha esforzado por mejorar ese aspecto, ya no llega tarde muy a menudo, sino que llega usualmente puntual, pero de vez en cuando llega 10 o 15 minutos tarde. Antes podía decir hasta una hora tarde. Entonces, ¿sería honesto decir soy puntual? ¿Cuánto tiempo debería una persona ser puntual si no olvidamos? Acá es muy importante que la puntualidad siempre va a ir de la mano con el interés de una persona para hacer algo, ¿no? A ver, por ejemplo, se me ocurre, tienes una cita médica. Tu cita médica es a las 10 de la mañana. Has esperado tanto para que te atiendan en esta especialidad y de pronto te vas a tener que levantar mucho más temprano para llegar incluso media hora antes, ¿cierto? No pierdas esta cita que te la han dado después de 2 meses, por ejemplo. Entonces, vas a tener que ser. Entonces, va a ir ligada siempre a la motivación que nosotros podamos presentar, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que dentro de algún tipo de trabajo, que llegues una hora después, o incluso 10, 15 minutos tarde, 3 tardanzas, un memo, y causa de despido. Entonces, es algo que debemos de mejorar. Más que decirlo, ¿cómo tendrías que mejorar? ¿Qué estás haciendo tú para mejorar? A ver, por acá Rosa, responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo. Por acá Rodrigo, Universidad de Derecho, análisis crítico, responsabilidad, solución de problemas, excelente. Incluso en la carrera de Derecho tendríamos que ver mucho, por ejemplo, la toma de decisiones también, ¿cierto? La capacidad de análisis también, por supuesto, ¿no? La orientación al detalle, el trabajo en equipo, el liderazgo, también se me ocurre por acá. Administración de empresas, Alex, compromiso, la comunicación, la proactividad, excelente, ¿no? También, por supuesto que sí, acá también agregaría liderazgo, ¿no? Empatía, claro que sí. Dice ingeniería ambiental, responsabilidad, creatividad y liderazgo también, por supuesto, ¿no? La iniciativa, la toma de decisiones, la organización, ¿no? También. Contabilidad, liderazgo, trabajo en equipo, organizado, comprometida con el trabajo, Maricielo, excelente también. Arquitectura, Gilbert. A ver, liderazgo, responsabilidad muy educativo, de todas maneras, trabajo en equipo, inteligencia digital, por supuesto que sí, ¿no? La iniciativa también, ¿no? Claro, el liderazgo, por supuesto que tenemos. Bueno, la comunicación efectiva también, que se entienda, que se comprenda lo que tú estás diciendo, si no, imagínate cómo termina el proyecto que estás brindando. Informática, creatividad, comunicación efectiva, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, aprendizaje continuo, excelente, ¿no? La parte de la creatividad acá, herramientas digitales, programación, de todas maneras tiene que estar dentro de la carrera. ¿Qué más? Derecho, capacidad comunicativa, empatía y compromiso. Administración, erlita, integridad, habilidad de organizar, planear y perseverancia. Excelente, ¿no? Liderazgo también, ¿no? No nos gustaría pues, que la persona venga con un afán no de tener un miedo, sino un respeto, sabiendo que definitivamente va a obtener una respuesta idónea. Educación, liderazgo, oportunidad, respeto, tolerancia también, ¿no? Creo que sí. Economía, la capacidad de análisis, manejo de programas económicos, organización también sería. Elvia, excelente. Ingeniero mecánico de fluidos, conocimiento de diversos software, inteligencia emocional, perseverancia también, excelente chicos, claro que sí. ¿Y a qué nivel nos encontramos en estas competencias? ¿Estamos en un nivel bajo, un nivel medio, un nivel muy alto? ¿No? ¿A qué nivel nos encontramos? Catherine, en mi caso, yo me encuentro en un nivel medio. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos vamos a los elementos de la competencia. Tenemos teoría, práctica, actitud. ¿Qué es lo que nos falta? ¿No? Ok, nivel medio. ¿Qué es lo que nos está faltando? Teoría, práctica o actitud. Por ahí, Catherine, me falta práctica. Reforzar aquí. A diferencia del autoconocimiento, que no podemos llegar a conocernos de 100% porque constantemente estamos en constante cambio de aprendizaje, en las competencias, el nivel más cercano a este nivel muy alto, sería muchísimo más, ¿no? Porque es una competencia fundamental tuya, de manera personal y también enfocada a tu área de trabajo. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos en relación a algunas carreras. Acá vemos
Los electricistas, mecánicos, operarios de maquinaria, etcétera, ¿qué deberían de tener? Capacidad de concentración, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, orientación individual. Los profesionales de la salud, educadores, psicólogos, etcétera, deberíamos de tener capacidad de análisis y síntesis, inteligencia emocional, resolución de problemas, capacidad de adaptación y comunicación. Los ingenieros, ¿qué deberíamos de tener? Capacidad de observación y análisis, razonamiento numérico, creatividad e innovación, liderazgo y también comunicación. Almacén, producción, distribución, entre otros. Capacidad de planificación, organización y ejecución. Trabajo en equipo, dinamismo, orientación al detalle y proactividad. ¿No? De repente le podemos sumar incluso cuando queremos compartir el material, así que de esta manera nosotros podemos empezar a identificar cómo es que vamos desarrollando de uno u otro aspecto. Vale, ¿y cómo medimos si evaluamos la responsabilidad de otra persona? Básicamente va a ir enfocada a la herramienta que tú quieras realizar, ¿no? Si va enfocada al área de trabajo, efectivamente a qué tipo de actividad que tú tendrías que realizar que se manifieste este tipo de responsabilidad tuya, ¿no? Teoría, práctica, la actitud sí la tenemos, posiblemente pueda ser netamente en la parte práctica, puede ser contigo misma, puede ser con el mismo trabajo, con un área de estudios, ¿no? Tiene que haber como que un pilar que fundamente o que fomente básicamente el que tú puedas querer ser responsable en determinados, ¿no? Yo soy responsable, por ejemplo, al momento de realizar algún trabajo grupal, ¿no? Perfecto, Catherine, estoy trabajando y el área donde estoy no me gusta mucho, ¿no? Como que no, siento que no es lo mío. Entonces, el nivel de responsabilidad que tú puedas tener, ¿qué es lo que está faltando? De repente la parte práctica en razón a ese espacio, en razón a ese lugar para que se pueda llegar a activar. ¿Sí? Entonces, hay que manejar y hay que identificar en qué aspectos, en qué situaciones, en qué área específica va en razón cada competencia que tú estés teniendo. ¿Sí? Con esto, chicos, estaríamos terminando el taller de hoy. Quisiera saber hasta acá si todo claro. ¿Se entendió? Quisiera comentarles que nosotros brindamos las asesorías en línea. Realizamos estas asesorías virtuales en la cual podemos complementar un poco el FODA que estamos realizando, un poco también reforzar las habilidades o competencias que cada uno de ustedes presenta, pero hacerlo de manera un poco más personalizada. Con los ejemplos que tú me puedas brindar, con los ejemplos que yo te pueda dar incluso, ¿no? Entonces, pueden ustedes sacar una cita virtual en nuestro servicio, escaneando ese código QR o ingresando a citas en línea extranet.trabajo.pe. Excelente, chicos, me encanta muchísimo que se haya entendido. Este es vamos a comprender esos aspectos básicos, pilares fundamentales para que puedan desarrollar de acá más adelante. ¿En qué temas podemos asesorarlos? Podemos brindar recomendaciones para la búsqueda de empleo, te hacemos la revisión y la mejora de tu currículum, te damos tips y recomendaciones para las entrevistas laborales, hacemos simulaciones de entrevistas también, te damos revisión y recomendaciones de tu perfil en LinkedIn, recomendaciones para fortalecer tu marca personal y te brindamos alguna bolsa de trabajo recomendada. Claro que sí. Este es el código QR para que ustedes puedan reservar una cita virtual con nosotros. Igual todo este paquete del ciclo de talleres que tenemos junto con UNAVE va a ser muy valioso, ya que vamos a tocar puntos claves como inteligencia emocional, redes sociales, CV como elaborar un currículum, habilidades socioemocionales, muchos aspectos más, ¿no? Para que ustedes puedan tener como que todo el compromiso de poder brindar una buena estrategia de empleabilidad, ¿ok? Creo que sí, se les va a enviar también el material que estamos utilizando. Entonces, ¿qué hacen? Ingresan al portal extranet.trabajo, seleccionan la sede virtual de Lima Metropolitana, seleccionan el servicio virtual de asesoría para la búsqueda de empleo, que somos la primera opción, seleccionas el horario de acuerdo a tu disponibilidad, son 25 minutos cada asesoría, llenas todos los datos que te pide el sistema, importante que pueda estar tu correo y tu número de celular, ya que realizamos la videollamada por el aplicativo Google Meet, aceptas los términos y condiciones y tienes una cita con nosotros. Mencionarte sobre nuestro portal de Empleos Perú, en el cual puedes encontrar 3 opciones: bolsa de trabajo, certificado único laboral, que son los antecedentes penales, policiales, judiciales, récord académico y laboral que te brinda el ministerio, completamente gratuito, y el Capacítate. Esta es la opción que les comento de los 69 cursos. Aquí encuentras el paquete Office, encuentras prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, muchos más, ¿no? Va a enfocarse mucho en la carrera que ustedes están realizando en el interés que puedan. Finalmente, comentarles pues sobre nuestra carta de servicios, en la cual ustedes pueden, en la cual nosotros ofrecemos estos compromisos de calidad en razón a los talleres y también en razón a las asesorías personalizadas,
las mismas que pueden encontrar en nuestro portal del Ministerio. Chicos, muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención. Ha sido un grupo muy interactivo, así que me alegra mucho que todo esté claro. Muchísimas gracias a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.